¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a aquellos que están por primera vez en mi canal. Les pido que si les gusta el contenido se suscriban y a mis suscriptores que pongan like en el video, así puedo hacer muchos videos de más partidos, una cosa que está costando trabajo, pero me interesa hacer muchos más pronósticos. A veces me piden partidos y realmente no los puedo hacer porque no terminan siendo vistos, y es lo que más me interesa. Así que bueno, estamos a pedido de los suscriptores también. Voy a hacer el partido a menos de 24 horas para el Manchester United y el Barcelona, que juegan por la Europa League. Este partido se va a disputar el próximo jueves 23 de febrero a las 17 horas de Argentina, en el estadio mítico de Old Trafford. Así que tenemos un partido de vuelta increíblemente emocionante, muy difícil de predecir, muy difícil de hacer esta predicción. El primer resultado me dio a favor del Manchester, pero bueno, tengo muchos fanáticos del Barça entre mis suscriptores y me han pedido que lo repita, tal vez para tener una esperanza, para ver si cambiaron las energías. Igual, como les digo siempre, recuerden que los pronósticos son bastante frecuentes de que puedan fallar. De hecho, falló mi pronóstico contra el Real Madrid en el partido del Real Madrid que se disputó los días anteriores por la Champions. Para los que se burlan y demás, lo reconozco, siempre les dije que podía haber errores porque un pronóstico no es muy fácil de acertar. Y si bien yo había tenido bastantes aciertos, es una casualidad, y les vuelvo a decir lo mismo, no soy infalible, ni mis cartas son infalibles. Lo que intento es hacer un juego con ustedes para que puedan ver cómo los arcanos de tarot también sirven para imaginar y para predecir y para ver las energías dominantes que puede haber en un evento. Así que me gusta mucho contar los partidos a partir de esto. Pero bueno, hecha esta salvedad, les tengo que decir que este partido voy a empezar por las cartas, así las voy disponiendo. Así que vamos a cortar. Carta identificatoria para el Manchester United. Tenemos la primera carta. Carta para el Barcelona. Carta para el Manchester United. Carta para el Barcelona de la primera parte del juego. Carta para el Manchester United. Carta para el Barcelona. Manchester United, Barcelona. Y la última carta para el Manchester United y para el Barcelona. Vamos a ver qué ocurre en este juego. Es muy importante para mí en particular el juego en el medio campo de este partido. El Barcelona viene con muchísimas bajas y va a ser muy importante que no vaya al ataque descontroladamente, exponiéndose a lo que el Manchester puede hacer en la contra. Además, el peso de la localía para los ingleses va a ser muy fuerte y tenemos que tener en cuenta también el manejo que puede tener el Barcelona del partido. Un partido muy complicado, al Manchester se lo ve muy bien, el pronóstico anterior me dio que el Manchester podía ganar el match, pero bueno, como les dije, tengo muchos seguidores del Barcelona, mis suscriptores, que me han dicho, por favor, hacenos una tirada más cercana al partido, queremos ver qué va a pasar con esto. Así que bueno, acá estamos y vamos a empezar ya con este emocionante encuentro donde solo uno va a continuar en esta Europa League del 2023. Vamos ya a la carta identificatoria para el Manchester United en este partido. Como saben ustedes, que hago siempre, la emperatriz. El Manchester intenta dominar el partido, hacerlo ver sin cometer demasiadas faltas, desde el juego, desde saber tratar bien la pelota. La emperatriz significa eso, pero tiene una actitud de dominio de los tiempos del partido y del juego. Algo que en el Camp Nou se vio muy bien en ese manejo del mediocampo, con Fred principalmente teniendo un gran encuentro y corriendo por todo el ancho del campo. Así que la idea es esa, es la emperatriz, es salir a jugar de manera distinguida, con buen juego y sin cometer faltas. Vamos a ver con qué carta va el Barcelona. Y el Barcelona sale con la sacerdotisa. Bueno, no es una carta habitual en el Barcelona, que es un equipo que siempre propone, pero entendamos que Xavi tiene el problema principal de las ausencias.
Así que el Barcelona probablemente se hablaba de un mediocampo con De Jong y tal vez con Busquets si se recupera. Y la clave creo que va a estar ahí. Si puede jugar con ellos, va a poder manejar un poco más la velocidad del encuentro. Y no está obligado, ya que no hay partido, ya que el partido de los goles de visitante no valen doble, a marcar. O sea que vamos a ver qué predisposición tiene el Barcelona. No es su naturaleza, pero esta es la idea con la que viene a tratar de manejar un poco el partido. Y el Manchester a llevárselo un poco por delante. Así que vamos a ver cómo va el encuentro. Arranca con el ermitaño para el Manchester United. La carta de los enamorados para el Barcelona. La torre para el Manchester United. La carta de el sol para el Barcelona. La carta de la rueda de la fortuna para el Manchester United. La carta de el emperador para el Barcelona. Y la carta de la templanza para el Manchester United. Y la carta de la luna para el Barcelona. Complicadísimo el pronóstico de este partido con las cartas que me han salido. Vamos a ver varias posibilidades. No es que no me quiero jugar en el pronóstico, pero como les digo, veo las energías muy cambiantes, pero siguen manteniendo cierto hermetismo. Este es un partido que se va a definir muy cerca del encuentro. Miren que estoy a muy pocas horas y todavía las energías no parecen claras, las tendencias. Pero bueno, vamos a relatar lo que hay acá y ver si hacemos una opción. Lo primero que tenemos, el Manchester, a pesar de su actitud de emperatriz, sale con el ermitaño, con una carta que indica tiempos largos principalmente. Es una carta que va a buscar el desarrollo del juego sin apuro, tratando de mantener el balón y de provocar los errores en el Barcelona. Pero el Barcelona sale con la carta de los enamorados. Esta carta en predicciones de fútbol significa defender la camiseta, significa tratar de llevar adelante al club por lo que significa para sus hinchas y para sus jugadores. Así que es una carta muy importante, sobre todo cuando el temperamento y las ganas influyen en una final eliminatoria como esta, no en una final, sino en un partido eliminatorio como este, ¿no? Tan importante, es una final. Así que bueno, esa es la forma en que empieza el partido, con el Barcelona muy activo. Y esa actividad le trae al Manchester un problema grave. Sale la torre destruida, es una real situación mala. No sé si por cuestiones de arbitraje, si por cuestiones de que la defensa está muy mal, pero el Barcelona a la vez tiene la carta de el sol, o sea que podemos decir que antes del final del primer tiempo habría un gol del Barcelona debido a su buen juego. Esto cambia un poco la predicción que habíamos hecho anteriormente. La carta de la torre no es para nada buena para el Manchester United y puede sufrir o una sanción o de alguna falta recibir algún gol del Barcelona totalmente válido. Así que el Barcelona termina tomando ventaja en esta primera parte. Vamos a ver el segundo tiempo o la segunda parte de este partido. En la segunda parte del partido, el Barcelona sale con la rueda de la fortuna. ¿Qué quiere decir? De mantener las posiciones, de lo táctico y posicional. Vuelvo a insistir, a mí me cuesta bastante imaginarme al Barcelona jugando así, porque es un equipo más de ir adelante, de buscar el juego, pero bueno, tal vez lo intente en el partido y le salga bien. Así que mantener las posiciones en la orden, tratar de controlar el juego y no arriesgar. Van ganando, están de visitantes. Esa es la idea. Y el Manchester, en el caso del Manchester United, estaba equivocado con lo que decía. El Manchester United mantiene las posiciones a pesar de la diferencia. Y el Barcelona, con el emperador, intenta imponer el juego. Recuerden que esto lo dije para el Manchester, no para el Barcelona. No quiero volver a hacer la tirada por el error, porque si no, cambiarían otra vez las energías. Así que se los aclaro. El posicionamiento tiene que ver con el Manchester United y no con el Barcelona, a pesar del resultado adverso. Mantener las posiciones. El Barcelona, por todo lo contrario, intenta llevar adelante la carta del emperador, de dominar el partido y darle en definitiva el final, de decir, bueno, terminamos de concretar un resultado que nos convenga. Pero sobre el final no está seguro, pero la gran templanza, la gran energía, el furor, la garra
del equipo inglés, a través de la carta de la templanza, de ganar en cada pelota dividida, puede hacer que ante las dudas de un Barcelona ocurra un empate. O sea que estamos viendo una situación donde este partido podría llegar a un 1-1 a pesar de la diferencia que mantuvo el Barcelona durante el juego. No nos hagamos cargo tampoco de los marcadores. La cuestión es que se podría volver a empatar este partido. Podría ocurrir lo mismo que ocurrió en el Camp Nou, a pesar de que a priori pareciera que el Manchester United sale con ventaja. O sea que tenemos esta situación donde la templanza podría dar ante las dudas de la luna, donde no se ve claro el juego, donde todo está cubierto por la iluminación nocturna, en un sentido metafórico lo digo, ¿no? A concretar un gol sobre el final, tal vez no demasiado válido ni demasiado vistoso, pero simplemente empata el partido. Podría no darse este resultado. La verdad que está muy dudoso, pero en este caso tenemos que hablar de un empate. Tal vez el Barcelona tenga, si miramos las cartas con detenimiento, alguna ventaja, porque la carta de la Torre es bastante peor que la carta de la Luna, y podría haber 2 tantos en vez de 1 en el primer tiempo. Pero, yo tengo que ser precavido y no tengo mucha más posibilidad de volver a tirar más cerca del partido. No me lo pidan, porque no voy a estar tirando 1 hora del partido para subir un video. La verdad que no puedo. Este resultado es diferente de lo que estábamos viendo en la predicción anterior, y el Manchester United acá no ganaría en los 90 minutos, sino que estamos yendo a un alargue y posibilidad de penales. Así que vamos a ver qué es lo que ocurriría en ese caso, y vamos a ver cómo sería la definición, tanto en alargue como en penales. Así que vamos a ver, para el Manchester United, en la definición de este encuentro empatado, supuesto que estamos viendo las energías dominantes, tiene la carta del mago, tiene todas las posibilidades para concretar una victoria, y el Barcelona tiene la estrella, tiene la suerte de su lado. O sea que todavía no se define el partido. Tenemos un partido que, si fuera un alargue, ante la posibilidad, también seguiría empatado. No sé si hay nuevos goles, tal vez sí, pero seguiría empatado. Partidazo realmente, si se da así es un partidazo, pero bueno, para los aficionados es un sufrimiento realmente. Y vamos a ver qué pasaría en el caso de haber tiros de penaltis, a ver cómo sería el resultado en caso de haber penales en este partido. Para el Manchester United, la carta de la justicia. Merecerían ganar, porque en la serie tal vez fueron un poco más que el Barcelona, a pesar de haber sufrido este gol. Tienen la carta de la justicia. ¿Qué carta le sale al Barcelona para esta definición de penales? El juicio. Recuerdos de cosas que no han salido bien, recuerdos de cosas que no han terminado de coincidir, y finalmente tengo que decirles, más allá de los fanáticos que tengo del Barcelona, que dirán, ojalá se equivoque esta vez, y es posible, me puedo equivocar, ya lo dije, no soy invencible, ni voy a pegar todos los pronósticos, simplemente les prometo jugar con lo que las cartas me dicen, y tratar de compartir esto con ustedes, que este partido, a pesar de todo, a pesar del interés de los hinchas del Barcelona, seguiría, sea en el terreno de juego, o sea en el alargue, a favor del Manchester United. Jugó mejor, tuvo más certeza en algunos momentos, hizo un gran partido en el Camp Nou, y termina siendo el que pasa en la serie el Manchester United. Lo lamento, querían que tire de nuevo para ver si había otro resultado, pero recuerden que no soy infalible y que esto podría cambiar en el día del partido, así que estoy a muy pocas horas. En este momento son las 10 de la noche más o menos en la ciudad de Buenos Aires, falta muy poco, 7 horas para el partido, no, más horas, estoy diciendo cualquier cosa. Pero bueno, faltan más horas, pero podría llegar a pasar el Manchester United, a pesar, me confirma un poco la tirada anterior, a pesar de que en la parte del partido, en terreno de juego, sí podría haber una diferencia para el Barcelona. Es tan chiquito, es tan pequeña la diferencia entre estos dos equipos, por lo menos como sale hoy, que es muy difícil predecir un ganador, pero me voy a inclinar por el Manchester, que pasa la serie, porque en los dos pronósticos me salió lo mismo. Así que muchas gracias por estar, les pido que den like, a pesar de que no les gusta el resultado que me salga, sepan que pongo siempre lo mejor,
Tienen un CBU para colaborar con el canal también y un PayPal, así que quienes puedan lo pueden utilizar a favor de hacer más partidos y poder divertirme y compartir con ustedes este momento. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.